Las temperaturas han superado hoy los 40 grados en algunos puntos del archipiélago, especialmente en la isla de Gran Canaria. Anoche en Tasarte, la aldea, se alcanzaron las temperaturas más altas de todo el país, 41 grados de madrugada. Y a este intenso calor se suma en algunas islas, enseguida lo vamos a ver, el oleaje y el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y en esta jornada finaliza el plazo para pedir el voto por correo y esa es la razón de que a esta hora, Lucía García, todavía estén abiertas las oficinas de correos. Sí, el horario de las oficinas de correos se amplía hasta las 10 de la noche en 23 oficinas desde hoy hasta el próximo 20 de julio. Además, de manera excepcional, el próximo fin de semana también abrirán las oficinas de correo para poder ejercer ese derecho al voto por este procedimiento. Sobre el IRPF, exacto, ¿qué van a hacer? Preguntas como esa, otras muchas, se van a poder realizar a un programa de inteligencia artificial que explica y compara los programas electorales. Respuestas, casi 800 páginas que contienen las medidas propuestas por los partidos de cara a las elecciones generales. Y esta noche seguimos con la ronda de entrevistas electorales. A partir de las 9 recibimos a Luis Campos, cabeza de lista de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas, que nos va a contar con detalle sus propuestas para las próximas elecciones de julio. Y hoy es el Día Internacional de la Sensibilización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, el TDAH. Vamos a conocer el caso de Esther, que padece este trastorno, también sus 3 hijos. Está cansada de no encontrar respuestas y decidió estudiar psicopedagogía. Ha montado un gabinete para ayudar a otras familias. Y en los deportes, el último refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas, ya entrena Daniel Álvarez con su nuevo equipo. Exacto, Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y llega con lo que podríamos denominar como el ADN amarillo bien adentro. Daily Singraven apuesta por la posesión y hablamos de un jugador que es lateral. Fue uno de los principales argumentos que decidieron su contratación. El neerlandés ha vivido hoy su primera sesión a las órdenes de García Pimienta. Hoy los principales movimientos son de salida. Joel del Pino deja Las Palmas con destino a Vilés. Y en el Tenerife, Jeremy Socorro y David Rodríguez jugarán en el Algeciras. Bueno, el calor, que sigue siendo el gran tema de conversación, sin duda este jueves se ha llegado a superar los 40 grados en algunos puntos de las islas como Gran Canaria. Finaliza hoy la alerta máxima por altas temperaturas. El calor reniega a marcharse. 40 y pico grados. En Tasarte, la aldea, las noches se han convertido en sofocantes. Anoche quien pudo dormir lo hizo a 41 grados, la temperatura más alta del país durante la madrugada. Calor no fuego. El refugio de muchos, la playa. De lo calorado que estamos, pues queremos refrescarnos un poquito también. Aunque Gran Canaria ha sido la isla que más ha sufrido el calor con la alerta máxima por altas temperaturas, a los termómetros le ha costado bajar de los 30 grados en casi todas las islas. En Tenerife el fresco lo han encontrado en Puerto de la Cruz, que se ha quedado este jueves en 28 grados. En la capital es necesario tener sombra. La crema. Me acabo de comprar un flash, unos politos o un helado. En Fuerteventura, al lado del mar, la sensación de bochorno ha sido menor. En la isla del Meridiano, afortunados, no han superado los 26 grados y aunque para hoy se espera lo peor, el calor con menos intensidad continuará este fin de semana entre nosotros. Pero al calor se suma el viento, que se espera que sople con especial intensidad en La Gomera. De hecho, están viendo imagen en directo que estamos captando desde el mirador de San Antonio, en Valle Gran Rey. La Gomera está desde esta noche en alerta por fuerte viento. Las rachas podrían alcanzar los 90 km/h en cumbre y las vertientes este y oeste. El resto de las islas se mantienen en situación de prealerta. Y atentos si quieren combatir el calor en la playa, porque tienen también que extremar las precauciones. Desde esta medianoche, la Dirección General de Seguridad y Emergencias decreta la situación de alerta por fenómenos costeros adversos para las islas del Hierro, La Gomera, suroeste de Tenerife y el canal Anaga-Agaete. El viento en el mar podría alcanzar 74 km/h y olas que pueden llegar a 5,5 metros de altura.
Seguimos ya en clave electoral. El PSOE ganaría las elecciones generales, según el CIS, una encuesta que contradice la tendencia de otras. Según el CIS, los socialistas aventajarían a los populares en casi 2 puntos. Sumar sería tercera fuerza, Vox la cuarta. Y en cuanto a la valoración de líderes políticos, apenas varía con respecto a encuestas anteriores. Ninguno llega al 5, pero la mejor valorada sigue siendo Yolanda Díaz, seguida de Sánchez, luego Feijóo y por último Abascal. La mayoría de los españoles no lee los programas electorales. En esta campaña los principales partidos aportan casi 800 folios de propuestas. El periódico digital Neutral ha creado con inteligencia artificial una aplicación capaz de compararlas. En campaña los partidos políticos se comprometen a cientos de propuestas en los programas electorales, a lo que surge la duda. ¿Y alguien se lo lee? Los 4 principales partidos nacionales tienen 747 páginas de textos de propuestas. Encima me las tengo que tragar leyéndolas. No. Sí, yo intento no decepcionarme. Programia es una app que compara las propuestas incluso de los partidos nacionalistas. Hay quien se fija más en los candidatos. Que en política se sea honrado, serio. Y otros en las propuestas. Vox propone mejorar la sanidad. Vox se compromete a... Seguimos preguntando. La educación. ¿Y más útil que un programa electoral entero? ¿La inteligencia artificial? Puede ser que sí, porque la gente de ahora, más que leer papeles, la gente de la generación actual pues lee mucho por internet y por aplicaciones. En estas elecciones del 23 de julio hay el triple de contenido. IRPF, exacto, ¿qué van a hacer? Sí, bastante más. Bueno, aún pone todavía. Una herramienta que facilita la lectura para pasarnos hasta el final de legislatura. Bueno, y hoy finaliza el plazo para solicitar el voto por correo y debido a la alta demanda de este procedimiento, las oficinas de correos, Lucía García, amplían horario de apertura. Sí, desde hoy hasta el próximo 20 de julio las oficinas de correo amplían su horario de atención habitual. 23 de esas oficinas, que son las que tienen mayor afluencia, como esta, en la que nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife, abrirán hasta las 10 de la noche. Pero además, de manera excepcional, todas las oficinas de correos de las islas abrirán este sábado 15 y domingo 16 hasta las 2 de la tarde. Todo este dispositivo tiene como objetivo atender la alta demanda de voto por correo. Las ampliaciones horarias que quieran consultar podrán hacerlo a través de la página web oficial de Correos. Lo único que tardó bastante las papeletas, pero bueno, ya hoy las encontré en el buzón y ya vine a depositar mi voto. Si aprovechas en 2 veces lo consigues hacer, pero bueno, que en sí es sencillo y luego cuando llega el sobre, si no te enteras mucho te lo explican aquí. Súper sencillo, te metes en la página de correos, lo pides, en mi caso como tengo certificado digital no hay ningún problema y me llegó muy temprano a casa. Porque voy a estar fuera de la isla ahora el día 23. Y la candidata popular a la presidencia de Extremadura ha comenzado esta tarde el debate de investidura, exponiendo su programa de gobierno. María Guardiola anunció la puesta en marcha de un plan autonómico para erradicar la violencia de género. Frente a un problema, ha dicho que no debe darse ni un paso atrás. Mañana Guardiola saldrá elegida presidenta, previsiblemente con los 28 votos a favor del PP y los 5 de Vox, que le van a dar la mayoría absoluta en esa Cámara regional. Bueno, regresamos a Canarias porque mañana en el Telenoticias 1 les vamos a ofrecer una entrevista en directo con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, que va a estar con Paco Luis Quintana justo después de tomar posesión de su cargo. Hoy, Fernando Clavijo habló para nuestros compañeros de Canarias Radio. Primeras 24 horas de su investidura como presidente de Canarias y Fernando Clavijo ha asegurado en Canarias Radio que trabaja ya para afrontar los principales retos del archipiélago. La sanidad ahora mismo con muchos más recursos económicos está teniendo peores resultados. Creo que otro de los principales problemas es la calidad del trabajo. Es decir, que hay más o menos parados cuando por ejemplo, una persona o un trabajador tiene que ir el día 20 de cada mes a Cáritas, Cruz Roja, a un banco de alimentos, y el tercero es una rebaja fiscal. Y margen de aliviar fiscalmente a la familia hay, y margen inclusive para poder sostener determinados servicios públicos, margen para temporalmente acudir a endeudamiento
porque hay que pasar este bache, también hay. Este viernes el presidente tomará posesión de su cargo en Gran Canaria, el sábado lo harán los consejeros y consejeras y el lunes se celebrará el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo. Los socialistas aseguran que los canarios jamás han tenido tanta protección como con el gobierno de Pedro Sánchez. Lo han dicho durante la presentación de las líneas estratégicas de su programa, que quiere continuar con sus políticas para eliminar las desigualdades sociales. Visita de los candidatos del PSOE a Cáritas en Tenerife. Un encuentro en el que los socialistas han destacado la labor de esta entidad y se han comprometido en la lucha contra las desigualdades sociales. Una reunión de trabajo, de compromiso, de seguir abordando problemas de nuestra sociedad, que los tiene y muchos, pero seguir trabajando también por las soluciones que el Partido Socialista ha puesto. Soluciones, dicen, como la reforma laboral o el tope a la subida de los alquileres, además de otras acciones que quieren seguir impulsando. El ingreso mínimo vital, que lucha contra la pobreza más severa y especialmente la lucha contra la pobreza en los menores. La pobreza se frena con mucho empleo, con mucha intervención en educación y con una redistribución de la riqueza, con medidas que lleguen a todas las familias, que lleguen a todas las personas. Precisamente las personas, han dicho, son el eje principal de su programa electoral, un documento que presentaban este jueves y que quiere seguir la senda del trabajo ya hecho en el gobierno. España genera empleo como nunca antes. Crece por encima de cualquier otro país de nuestro entorno y lidera la contención de la inflación, al tiempo que incrementa el nivel de protección social. Aparte de la revalorización de las pensiones, de haber incrementado en más del 46% el salario mínimo interprofesional, de que las personas que se dedican a los cuidados de otros y también a los servicios de limpieza se les reconozca el derecho. Todo ello sin olvidar, aseguran, las demandas del archipiélago. Jamás Canarias ha tenido mayor protección ni mayor financiación que con el gobierno socialista. Un programa realista, han dicho, que está adaptado a las necesidades de la gente. 365 medidas propone el Partido Popular, dicen, para la reconstrucción económica, social e institucional del país. La candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas, Jimena Delgado, se ha reunido con la Asociación Canaria de Industriales para conocer las demandas de este sector. El Partido Popular sigue dando a conocer las 365 medidas para que la administración pública, entre otras cosas, dicen, se convierta en una aliada para ciudadanos y empresas. Cuidar y proteger a todos, a las familias, para que podamos llegar a final de mes, para que podamos pagar nuestras hipotecas, nuestros alquileres, bien a proteger a los jóvenes para que encuentren trabajo, tengan oportunidades de futuro, a los mayores, pero también proteger a las empresas, que son las que crean empleo. Reunión en Las Palmas de Gran Canaria con la Asociación Industrial de Canarias, donde el Partido Popular ha trasladado las medidas que quiere poner en marcha a partir del 23 de julio, dicen, para un sector que ha estado abandonado en los últimos años. Un plan industrial que en el caso de Canarias se circunscribe a la realidad industrial que nosotros tenemos, que es el sector, prácticamente en su gran parte, el sector agroalimentario, a aprovechar las demandas y las exigencias de la Unión Europea en cuanto a digitalización, a transformación verde del sector industrial. Prometen una reconstrucción económica, social e institucional para que las familias puedan llegar a final de mes y las empresas generen empleo. Llegar a las cero emisiones de combustibles fósiles en España en 2040 es uno de los compromisos que Sumar lanza en su programa electoral de lucha contra el cambio climático. Propuestas que explicaron esta tarde recorriendo varias localidades del sureste de Gran Canaria. Crear una gran empresa pública de producción y suministro de energías renovables o gravar a las empresas que más contaminan son algunas de las propuestas de Sumar contra el cambio climático. Sumar considera que las medidas para frenar el cambio climático, que afecta especialmente a territorios tan sensibles como Canarias, sean parte esencial de su política en caso de llegar al gobierno. El reducir la emisión de CO2 por parte de nuestro país en un 50% de aquí al año 2030, que en el año 2030 también podamos usar un 90% de energías limpias, de energías renovables, para así ya en el año 2040 llegar al reto de las emisiones de CO2 neto cero. En Canarias, señalan desde Sumar, es especialmente grave que el nuevo gobierno pretenda ahora modificar la Ley Canaria de Cambio Climático.
Esta tarde se ha celebrado en el municipio gran canario de Arucas la segunda mesa informativa de Vox en la isla, una jornada donde los candidatos al Congreso, también al Senado, han informado a la ciudadanía sobre sus principales medidas para la provincia. Segunda mesa informativa de Vox en Gran Canaria, celebrada en esta ocasión en el municipio de Arucas. Unas jornadas donde los candidatos al Congreso y al Senado han querido recordar a toda la ciudadanía que aún están a tiempo para votar por correo. Todos los que tenemos el firme propósito de cambiar de gobierno y de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, y aquellos que no puedan votar presencialmente, pues pedir hoy el voto por correo. No hay que olvidar que para los que no hayan podido acudir presencialmente a la oficina existe la posibilidad hasta las 12 de la noche de pedirlo con el certificado digital. Un día en el que el partido ha informado a todos los asistentes de las diversas medidas que tienen para la provincia de Las Palmas. Cristina Válido, la candidata de Coalición Canaria al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, ha estado hoy visitando las instalaciones del ITER y allí ha podido comprobar cómo han hecho posible la conexión entre la tecnología más innovadora y el impulso al sector primario. Tecnología aplicada a la generación de energía limpia y a la producción agrícola es lo que se hace en el ITER y lo que plantea Coalición Canaria para el archipiélago. Un ejemplo de la combinación de energía renovable con agricultura, con más de 1.600 olivos, con viña. Una combinación que Coalición Canaria se compromete a defender en el Congreso. Lucharemos por tratar de eliminar todas las trabas que en este momento tienen estas explotaciones, que tienen estas infraestructuras de energía eólica, de energía fotovoltaica. En el juicio contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y su socio Héctor de Armas, este juez ha declarado el inspector de Hacienda que llevó a cabo la investigación a Seguridad Integral Canaria correspondiente a los años 2008 y 2009, asegura que las dietas que cobraban los trabajadores eran incompatibles con las distancias que hay en Canarias y que los cuadrantes de los turnos que le presentaron no correspondían a la realidad. El juicio se reanuda el próximo martes. Y continúa la instrucción del llamado caso Mediador por esa supuesta corrupción que ofrecía a empresarios también privilegios en materia de contratación pública y extorsión a cambio de ayudas europeas y que afecta a excargos públicos del Partido Socialista. Hoy declararon un viceconsejero de Agricultura, Álvaro de la Bárcena, y la jefa de servicios del Gobierno de Canarias. También pasó por el juzgado el ex abogado del mediador, así conocido, Marco Antonio Navarro Tacoronte, responsable de entregar a la justicia los dos móviles que destaparon la trama. Uno de los abogados de la causa dice que toda la investigación puede ser nula por la manera en la que se requisaron esos terminales móviles. Mire, yo solo sí tenía conocimiento que había fotografías de políticos en temas de prostitución, incluso en temas de droga, porque me lo ha dicho Navarro Tacoronte. Y ya digo, la soberbia y la prepotencia no valen. Nadie está por encima de la ley. El Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey han pedido a Fred Olsen que reconsidere el cambio horario de la línea interior marítima que opera el Vinci Express después de la cancelación del primer viaje de la mañana desde Valle Gran Rey. A principios de julio, la naviera Fred Olsen cambiaba sus horarios en la línea interior marítima de La Gomera. Operada por el Vinci Express, se canceló la salida de las 8 de la mañana desde Valle Gran Rey. Sí, yo echo de menos el viaje del barquito por la mañana. La gente que van, por ejemplo, al hospital y eso, es un horario que le conviene. Sería muy bueno que recuperase el primer viaje por la mañana. Por esta razón, las instituciones deciden ponerse en contacto con la compañía. Tanto desde el Cabildo Insular de La Gomera como desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey hemos querido trasladarle a la naviera Fred Olsen la necesidad de reactivar el viaje que se hacía entre el puerto de Valle Gran Rey, Playa de Santiago y San Sebastián a primera hora de la mañana, por la necesidad de los vecinos y visitantes. Por su parte, Fred Olsen informa que atendiendo a esta petición decide aumentar las conexiones marítimas desde Valle Gran Rey con un viaje extra a las 9:30 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Las altas temperaturas que estamos soportando provocan también una alta demanda de agua. Algunos vecinos y vecinas de La Laguna en Tenerife están sufriendo en las últimas horas un problema de suministro de agua. Desde la empresa de aguas señalan que se debe a una sobredemanda de un 20% por encima de lo que se suele consumir a diario. Y esto significa, dicen, que a pesar de que sí hay
agua en la red, si la hay, llega de forma débil o directamente no está llegando a las casas. Estas incidencias tratan ahora de ser subsanadas, pero recuerdan desde la empresa la importancia de hacer un uso responsable. Nos dimos cuenta que no había agua. Al principio no salía bien. Un hilito de agua mínima. Todos aquí por la vuelta, aquí en San Benito, no tenían agua. Para limpiar materiales, hacer comida, para hacer todo. Hemos tenido tanto lunes, martes como miércoles consumos históricos. Es por lo que estamos teniendo problemas en algunas zonas. Y el Cabildo de La Palma ha ofrecido al Comisionado para la Reconstrucción recursos propios para dar una respuesta inmediata a los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla. A las medidas ya conocidas se unen otras muy novedosas. El presidente del Cabildo de La Palma ha ofrecido al comisionado los recursos que sean necesarios para instalar sistemas que ayuden a recuperar las zonas más afectadas por los gases. Hablamos de 300 sensores iniciales del total de 1.200 que se van a colocar entre Puerto Naos y La Bombilla. El Servicio de Innovación de este Cabildo está trabajando en esa aplicación que queremos que tengan todos los ciudadanos para ver los datos reales en tiempo real y lo mismo respecto al tema de la ventilación forzada. Se unirán sistemas novedosos. Al final es un experimento, ¿no?, de utilizar una pintura específica, especial, tipo epoxi, avalada también por el CSIC, en esos sótanos, para ver si es capaz de retener la salida de gases, es decir, aminorarlo. El fin, que los habitantes de las zonas aún en exclusión puedan volver cuanto antes a casa. Ya han comenzado las obras de urgencia para reforzar el talud de la playa de San Marcos, al norte de Tenerife. Como ven, los operarios trabajan para que las piedras caigan, lo hagan ahora de forma controlada y este es el primer paso, sanear la ladera para luego colocar un sistema de protección. Los trabajos van a prolongarse por 5 días. Las viviendas no corren riesgo y la playa sigue habilitada al baño. Los especialistas verticales están desde la coronación del talud descendiendo hasta hacia la parte inferior y van a ir controladamente tirando todo material que esté, como bien dicho, con riesgo inminente de caída. La playa permanecerá abierta, no hay riesgo para los bañistas, se garantiza esa seguridad en todo momento y ya está acotada en un punto donde se ha decidido que por seguridad no pueden pasar los peatones. Y van a ver cómo miles de bolsas de plástico cubren la ladera próxima al complejo medioambiental de Sonsamas en Lanzarote. Salen volando, especialmente cuando hace más viento de lo normal. Desde este lunes se están llevando a cabo batidas para recoger este plástico, pero es una solución a corto plazo. Se quiere modernizar este complejo, mejorar los procesos de tratamiento y evitar que estos residuos salgan volando. Se prevé que las obras comiencen en septiembre. Para tener tecnologías que impidan que las bolsas de plástico pues salgan del complejo cada vez que hace viento. Esperemos que empiece a ejecutarse a lo largo de este año. Va bastante avanzado lo que es la licitación, que saldrá en breve. Y esto es Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, y así como están viendo, llevan semanas amaneciendo varias de sus calles. Enorme cantidad de basura por fuera de los contenedores. Los vecinos denuncian que varias personas se dedican a buscar entre los residuos, luego lo dejan todo fuera y la desesperación ha llegado a tal punto que la Concejalía de Limpieza ha denunciado el hecho a la policía local. Los vecinos piden que se tomen medidas. Hoy es el Día Internacional de la Sensibilización del TDAH, un trastorno del comportamiento que afecta hasta el 5% de los escolares entre 6 y 16 años. Identificarlo y tratarlo es básico para que las personas que lo experimentan tengan una vida plena. Esther Moreno es psicopedagoga y especialista en TDAH, pero además ella padece el trastorno y también están diagnosticados sus 3 hijos. Eso le ha hecho luchar por ellos y por mejorar las cosas. De hecho, montó un gabinete para ayudar a otras familias. Le dije, bueno, pues si no lo puedo pelear desde dentro, pues lo peleo desde fuera. Y entonces, ¿qué hice? Pues me saqué mi carrera de psicopedagogía. Esther recuerda que el TDAH es un trastorno neurobiológico. A los niños se les diagnostica con retraso y se les trata. A los adultos ni una cosa ni la otra. A la sanidad pública lo que le pedimos es que no traten el trastorno como una cuestión de fe. Lo que no puede ser es que haya especialistas que te digan el TDAH no existe. También ha batallado mucho Sebastián Sánchez, presidente de la Asociación TDAH Gran Canaria. Pide un cambio para que los afectados puedan hacer una vida plena. Que hoy en día se ha hecho visible lo invisible. Lo que pasa es que queda mucho mundo que andar y si tenemos herramientas hay que explotarlas, hay que sacarlas, están legisladas.
Y recuerdan que estos afectados son uno de los colectivos que peor lo pasaron con el COVID. Muchos de los turistas que nos visitan vienen buscando, además de paisajes, buen clima, una buena y variada oferta gastronómica. En Fuerteventura, un nuevo concepto de restaurante vegano y sin gluten ofrece una oferta de auténtico kilómetro cero, que está teniendo además muy buena acogida. Pocas veces el concepto del huerto a la mesa es tan literal. Queremos ofrecerle al cliente en lo más fresco, lo más natural y que el cliente muchas veces te ve cogiendo lo de la finca. Un restaurante único en la isla en el que los comensales disfrutan del menú en el propio invernadero. Vegano 100% y sin gluten, somos únicos. O el concepto nuestro es cuando les sorprende, cuando llegan aquí a este pequeño paraje y te encuentras pues todo esto verde, tenemos agua, mariposa que por aquí estaban revoloteando. Con productos de kilómetro cero y con una cocina de vanguardia buscan conquistar a todo tipo de paladares. Que la gente piensa que vegano es un sitio donde no se puede comer. Hemos cambiado ese concepto y la verdad que clientes locales ya tenemos bastantes, muchos más que al principio eran casi todos extranjeros. Turistas y residentes que pueden disfrutar de un menú sostenible en un entorno privilegiado. Van a ver ahora una tradición que se ha recuperado en la laguna con animales como burros, ponis, mulas, que son protagonistas en ese municipio tinerfeño. Decenas de animales con sus dueños han paseado por las calles de la laguna en la que ya se le conoce como la Noche de los Burros. Una de las citas más entrañables de las fiestas de San Benito. Se celebra para poner en valor a este animal que está en peligro de extinción. Ya tradición porque llevo un par de años viniendo desde que tengo el burrito. Cada año vamos estrenando diferente, no siempre el mismo. Este año tocó el mulo. Ya que está en peligro de extinción y se está perdiendo mucho, por lo menos el que lo tenga, pues cuidarlo. Siempre hemos venido a ver esta tradición porque espero que no se pierda. Bueno, en cuanto al tiempo, mañana bajan algo las temperaturas, pero no va a ser hasta el fin de semana cuando realmente notemos ese descenso térmico que tantos esperamos. Hemos disfrutado de una tarde soleada, muy veraniega en todo el archipiélago. Estas son imágenes captadas de Fuerteventura. El viento alisio también se ha dejado notar, además con algo de calima. Luego Edgar Cedrés nos va a contar todos los detalles de la previsión meteorológica. Las grandes apuestas del verano para que los espectadores de cine vuelvan a las salas siguen llegando a cuentagotas. El público infantil y familiar manda en la taquilla. Eso a pesar de estrenos de grandes títulos de acción como Misión Imposible, Sentencia Mortal. Bienvenidos al reino de Salvador Dalí. Ambientada a mediados de los 70, esperando a Dalí, nos lleva a la Costa Brava, concretamente a Cadaqués, dominada por la presencia del genial pintor surrealista. Un restaurante en horas bajas contrata a un nuevo chef para lograr que Dalí se interese por su menú. Serás el nuevo chef del surreal. Los elementos no pueden mezclarse. Llega también la última propuesta de Pixar, la productora unida a Disney, que cambió nuestra forma de ver la animación. Después de dar vida a los juguetes, a las emociones o incluso a hablar de la muerte, ahora le toca a los elementos. Agua y fuego, a pesar de la prohibición de no unirse, deciden pasar tiempo juntos y conocerse. Conocen tu historia y cómo termina. Actor y productor Tom Cruise se ha puesto como objetivo salvar a la industria de la exhibición cinematográfica con una promoción espectacular de lo que podría suponer el inicio del fin de su relación con la saga Misión Imposible. La crítica se ha rendido a esta impresionante cinta que intenta rehuir de los efectos digitales. No pararé hasta matarte. Hoy ha comenzado el Canarias Surf Film Festival en Santa Cruz de Tenerife. Es un día de proyecciones, 3 sobre el estilo de vida de los riders. Este año además los documentales de los amantes de este deporte y mercadillo. Se puede ver una muestra de más de 20 tablas de surf del coleccionista Martin Potter. Las olas tienen su propio espacio a través de la exposición de fotografía que han captado 12 surferos de la isla. También talleres de yoga o skate. Cada día hemos tematizado, hoy es un poco más fusión, música así fusión, funky, mañana es más latin y luego el sábado es rock. Tablas desde los años 70, tenemos aquí a Tato Collection, que es uno de los mayores coleccionistas de Europa. Y esta tarde la compañía vasca Orain B ha presentado el espectáculo Mutes dentro de la programación del Festival Temudas en Las Palmas de Gran Canaria. Un espectáculo de circo acrobático sorprendente que cautiva al público. La propuesta, de hecho, propone un circo diferente y por eso ha obtenido excelentes críticas. De hecho, esta obra ganó el año pasado el premio al mejor espectáculo de Euskadi.
Abrimos de nuevo nuestro espacio electoral en este informativo para seguir con las entrevistas en las que estamos conociendo mejor el programa de los candidatos y candidatas al Congreso por Canarias. Esta noche damos la bienvenida a Luis Campos. ¿Qué tal, señor Campos? Buenas noches. Bueno, es número 1 al Congreso por la provincia de Las Palmas, por Nueva Canarias. Y le preguntamos, señor Campos, por esta campaña en la que se han lanzado a movilizar un voto útil con ese lema, elegimos Canarias siempre. Sí, porque es fundamental. Nos intentan confundir siempre, y lo están haciendo también en esta campaña, trasladando la idea de que aquí a quien se elige va a ser al presidente del gobierno. Y nada de eso, se trata realmente de decidir quiénes van a representarnos durante 4 años en Madrid. Y nadie mejor que Nueva Canarias, porque además ya lo hemos demostrado con anterioridad. Hemos sido capaces de conseguir conquistas inimaginables para algunos y que han ayudado a cambiar la vida de la gente que aquí vive, y por eso se trata fundamentalmente de hacerles entender que tenemos que estar en Madrid, en el Congreso y en el Senado, porque allí se deciden cuestiones fundamentales para nuestro día a día, pero hay que hacerlo con gente que de verdad defienda esta tierra durante cada uno de los días de esos próximos 4 años. Se han lanzado a buscar el voto huérfano de izquierda. ¿A qué voto se refieren, señor Campos? Bueno, todos sabemos que estamos en un momento donde precisamente el PSOE no pasa por sus mejores momentos y donde el espacio en Canarias que representaba en su momento Podemos, Más País y otras organizaciones, pues en estas últimas elecciones municipales al Cabildo y al Parlamento de Canarias prácticamente ha desaparecido. Creo que hay un cierto cansancio en ese sentido, y el espacio progresista que Nueva Canarias, dentro del canarismo de progreso, representamos en nuestra tierra, viene a simbolizar y digamos, a ocupar ese espacio. Nosotros representamos un voto que denominamos doblemente útil, porque vamos a defender Canarias, sin ninguna duda, pero también a defender los valores democráticos, las conquistas, los derechos que hemos trabajado durante 40 años y que no están para nada consolidados. Y hay 2 claves que también han expresado como pues, ejes de su programa: la defensa del Estatuto de Autonomía y también del régimen económico y fiscal de Canarias, que se oiga y que se entienda desde Madrid, porque parece, a juicio de Nueva Canarias, que no llega a entenderse del todo. Efectivamente, siempre ha sido así, pero además gobierne quien gobierne en España, la derecha o la izquierda, el Partido Popular o el Partido Socialista. Si no estamos a partir del 23 de julio en Madrid, si Nueva Canarias no se encuentra allí, la realidad es que o nos olvidan o directamente nos desprecian, entre otras cosas, nuestro fuero. El incumplimiento siempre ha sido constante y tenemos que recordarles que vivimos en un territorio fragmentado en 8 islas habitadas, pero además a 2.000 kilómetros del resto del territorio español, que tenemos fueros y leyes orgánicas que desgraciadamente, si no estamos allí, las incumplen, como decía antes, de manera sistemática. Por tanto, nuestro Estatuto de Autonomía, para conseguir desplegarlo en su totalidad y avanzar en autogobierno, pero también en el régimen económico y fiscal, que tiene multitud de medidas, pero no solamente para el sector empresarial, sino para las familias, para las personas que más lo necesitan. Necesitamos estar en Madrid para garantizar que se cumpla, pero además, en esta ocasión, con el claro objetivo de seguir desarrollando y ampliando esas medidas. Y ha apuntado usted, por ejemplo, un asunto clave para los canarios, que son las rutas aéreas, por ejemplo, el transporte en general. Y ustedes han sido muy tajantes al decir que si no está Nueva Canarias en el Congreso, ese descuento del 75% podría volar, por haciendo esa metáfora. Efectivamente, pero además con una tranquilidad, y es que ese 75% de bonificación aérea y marítima que disfrutamos aquí en Canarias es gracias a Nueva Canarias. Fue Pedro Quevedo, recordará aquel diputado 176 que fue decisivo, y esa influencia supimos colocarla para mejorar uno de los elementos que es estratégico para esta tierra, la conectividad, primero entre nosotros mismos, los canarios y Canarias en las distintas islas, pero luego también entre Canarias y el resto del Estado español. Entendíamos que era fundamental abaratar los precios, facilitar esa posibilidad de conectarnos, de viajar, y lo logramos. Pero si no estamos allí, porque lo hemos visto en estos últimos años, cómo de manera sistemática se cuestiona esa bonificación, como se cuestiona prácticamente todo, entendiendo que lo que tenemos no son derechos, sino privilegios, y en absoluto es así. Y ahora no nos vamos a conformar solo con defender el 75%. El objetivo de Nueva Canarias en estos próximos 4 años, desde el primer día, vamos a trabajar para conseguir la obligación de servicio público en todas las rutas entre Canarias y el resto del Estado español, porque esa obligación de servicio público es lo que va a dar cobertura legal para establecer unos precios máximos a los billetes y que las compañías aéreas no sigan inflando artificialmente los precios, perjudicando a quienes aquí vivimos. Logramos el 75%,
momento, que mejoró la vida de quienes aquí viven, y ahora vamos a lograr establecer esos precios máximos de billetes de avión y barco. Muchos de sus objetivos coinciden también con los del otro partido de corte nacionalista. ¿Habría sido mejor concurrir de forma conjunta, como se hizo en las anteriores elecciones, o tienen la misma fuerza partiendo como lo han hecho en estas generales? Intentamos ese proceso de diálogo, no solo con coalición, sino con prácticamente todas las fuerzas políticas que representan pues ese espacio que nosotros denominamos del canarismo, es decir, gente que quiere esta tierra, pero sobre todo que sus centros de decisión están en esta tierra. No pudo ser, y le puedo decir que lo intentamos hasta el último segundo, pero a partir de ahí tomamos la decisión de presentarnos con nuestras propias siglas, con nuestro programa, con nuestros candidatos y candidatas y, lo más importante, con nuestras ideas, valores y principios. Pero no lo hacemos solo, vamos con nuestras siglas, pero nos acompañan más de 20 organizaciones políticas de toda Canarias que han entendido que el espacio que representa Nueva Canarias Bloque Canarista es un espacio de defensa de nuestra tierra, de defensa de la democracia, en un momento en el que creíamos que estaba todo garantizado, pero desgraciadamente no es así. Según ustedes también este es un momento difícil porque lo que se juega en estas próximas elecciones también puede suponer, sobre todo si ganan determinadas formaciones políticas, según ustedes, un retroceso importante en derechos y en libertades. Efectivamente, pero además porque lo estamos viendo. Mire, muchos de esos derechos, de esas libertades, se fueron ganando a lo largo de estos últimos 40 años. Fuimos capaces de salir de una dictadura, dejándose mucha gente la vida para lograr alcanzar una democracia. Y todas esas conquistas que creíamos que ya estaban consolidadas, que ya no había marcha atrás, estamos viendo como en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas la extrema derecha que está entrando en esos gobiernos, auspiciada y facilitado por el Partido Popular, está retrocediendo en los mismos en ocasiones en horas. Por tanto, se trata de defender cada uno de esos valores, de defender la igualdad, de defender y dejar claro que sí existe la violencia machista, de defender al colectivo LGTB, en definitiva, de defender nuestra propia identidad canaria que corre riesgo, organizaciones políticas que anuncian que no creen en las comunidades autónomas y si por ello fuera las eliminarían, por tanto eliminando la capacidad de autogobierno, que no es otra cosa que la gente que aquí vive decide en esta tierra cuál es su futuro y qué quiere para cada uno de sus sectores. Y en ese ámbito a nosotros nos van a encontrar de frente desde el primer día. Puede haber resultados ajustados, por tanto, de sus palabras. Deduzco, señor Campos, que si usted tuviera que prestar su voto a un futuro gobierno jamás lo haría si estuviera Vox incluido en esa propuesta de gobierno. Lo hemos dejado clarísimo desde el primer momento y nosotros cuando decimos jamás es jamás, nunca, bajo ningún concepto. El voto de Nueva Canarias, pero evidentemente no a favor, pero tampoco mediante fórmulas como la abstención. Van a permitir en ningún caso que la extrema derecha acceda al gobierno ni aprobaremos ninguna iniciativa que provenga de este espacio político, el de la extrema derecha, de Vox, que limite esas libertades, esos derechos, que limite la capacidad de autogobierno, en este caso de Canarias. En ese espacio no nos van a encontrar nunca y sin ambigüedades, no como otras fuerzas políticas que establecen un veto a esta organización política en campaña, pero luego 10 días más tarde, si les viene bien para acceder a algunos ayuntamientos, como por ejemplo en Teguise, se apoyan precisamente en estas organizaciones de extrema derecha. Para estas elecciones también les hemos escuchado reiterar, a usted en particular, ese discurso que también le habíamos escuchado en el Parlamento, de reclamar al Estado un mayor compromiso en lo que tiene que ver con el drama humanitario que supone la migración, con además un recrudecimiento por muchas circunstancias de la llegada diaria de migrantes a nuestras costas. ¿Qué debe hacer a juicio de Nueva Canarias el Estado para tratar de atajar de alguna manera esta situación? Primero, tener política migratoria, porque no la tiene, o al menos no la conocemos, que es peor. Vamos a exigir el cumplimiento del artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica y tiene que cumplirse. Ese artículo establece que Canarias tiene que participar en todas las reuniones, en todos los foros en donde se trabaje el ámbito migratorio que pueda afectar a nuestra tierra. Queremos estar presentes y, por tanto, decidir en esas políticas. Queremos conocer los acuerdos que España y la Unión Europea está cerrando, entre otros, con Marruecos, frente a la opacidad y el oscurantismo que hoy en día hay. Queremos saber cuáles son esos acuerdos en materia de control de fronteras, en materia de derechos humanos, en materia de salvamento marítimo, que hemos visto como 37 personas morían hace apenas una semana porque no se ponían de acuerdo en quién tenía que ir a salvarles, si España o Marruecos. Y por tanto ese va a ser un elemento central.
política migratoria, pero con los derechos humanos en el centro de las mismas en cada una de ellas. Vamos a exigir la derivación de las personas que llegan a Canarias porque no quieren este como último destino, que se les derive al resto del Estado español y al resto de la Unión Europea. No convertir a Canarias en islas cárceles, como ocurrió con la vergüenza que vivimos en Arguineguín o como está pasando en otros territorios que también son frontera sur de la Unión Europea. Y por supuesto también una corresponsabilidad, y si hay que cambiar las leyes, las cambiaremos para que la atención a los menores extranjeros no acompañados no recaiga solo en aquellos lugares que son frontera y a donde llegan, sino que seamos capaces entre todos de distribuir y a darle la mejor atención a estos menores que llegan, en este caso, al territorio europeo, del cual formamos parte y somos frontera sur. Señor Campos, hay otro asunto en el que usted también ha hecho especial incidencia y de hecho ha estado en los discursos de muchos de los partidos. Tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la apuesta por la sostenibilidad, las energías renovables, algo que para Canarias es clave, según ustedes, un discurso que ha estado en diferentes versiones en casi todos los programas, ¿no? Y además que forma parte del ADN de Nueva Canaria. Nueva Canaria es la Nueva Canarias de Antonio Morales, del proyecto de Ecoisla en la isla de Gran Canaria. Es lo que hemos defendido en el Parlamento, en cada una de las instituciones, en el Congreso cuando hemos estado allí. Hemos formado parte de la aprobación de esta ley de cambio climático en nuestra tierra. Es esencial el desarrollo de las renovables, el impulso de la economía circular. Tenemos que avanzar en la descarbonización. Probablemente no hay un reto más importante para el conjunto de la humanidad que esa lucha contra el cambio climático. Nos jugamos nuestro futuro como especie, pero los territorios insulares aún más. Por tanto, la lucha contra el cambio climático en un momento en el que además nuevamente esa extrema derecha se suma al negacionismo del mismo, y esto tiene un riesgo enorme en vidas humanas y por supuesto también en ecosistemas, nuestra forma de entender también el modelo económico que tenemos, la biodiversidad enorme que existe en Canarias, y ese va a ser uno de los ejes fundamentales para seguir trasladando el mensaje imprescindible de que la lucha contra el cambio climático, de que la sostenibilidad, de que la apuesta por el medio ambiente es esencial en los próximos 4 años, aquí por supuesto, pero también en el Congreso y en el Senado. Un lugar, el Congreso, donde debe estar La Palma. ¿De qué forma, según Nueva Canarias, su proceso, que todavía queda mucho por delante de reconstrucción? Con un protagonismo absoluto. La Palma ha sufrido probablemente la catástrofe natural más importante de Canarias, sin duda, pero me atrevería a decir casi incluso de Europa en los últimos años. Y no se la puede dejar sola ni abandonada. Sabemos que un proceso de reconstrucción siempre es complejo y difícil, pero tenemos que pasar con mucha mayor celeridad de las palabras a los hechos. La gente tiene que ver restituido sus propiedades, volver a normalizar su vida en una isla además que en circunstancias normales ya ha padecido un proceso de despoblamiento. Pues si no somos capaces de actuar de manera inmediata, que la gente vuelva a recuperar su vivienda, su espacio en una isla donde además cerca del 60% de su Producto Interior Bruto está asociado al sector agrario, donde puedan volver a impulsar pues su modelo de vida, va a ser difícil que la gente siga permaneciendo en la isla de La Palma. Por tanto, en nuestra agenda política va a ser absolutamente prioritario. Vimos desfilar a multitud de ministros y al propio presidente del Gobierno de España en multitud de ocasiones. Ahora lo que hay que exigirles, sea el color político que sea y esté en Madrid, que hay que cumplir con la isla de La Palma. Muchos asuntos por delante, nos queda poco tiempo, pero es verdad que la cuestión de la vivienda en Canarias, brevemente, señor Campos, también la tienen como en lo alto de la agenda, ¿no? En Canarias en particular. Imprescindible. Mire, defender Canarias no es solo defender nuestro estatuto de autonomía, nuestro régimen económico y fiscal. Defender Canarias es que la gente que aquí vive tenga derecho a una vivienda digna. Y ese derecho constitucional en el Estado español y en Canarias de manera particular es un derecho quebrado desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, planteamos medidas para que el Estado impulse un potente plan de infraestructuras de vivienda pública, en colaboración también con las entidades privadas, para desarrollar la posibilidad de que la gente pueda acceder. Vamos a plantear, atendiendo a nuestra condición de región ultraperiférica, la posibilidad de establecer limitaciones a la compra de personas extranjeras que no residen en Canarias, que compran vivienda para especular, elevando el precio de la misma y, por tanto, impidiendo el acceso a quienes aquí viven. La vivienda en Canarias, para quienes aquí viven, de manera prioritaria, será una parte de nuestro trabajo. Pues señor Campos, casi llegando al final de esta entrevista, pues le dejamos su cámara y puede pedir el voto a los ciudadanos de las islas para que le apoyen el Congreso de los Diputados. Pues quedan pocos días. El 23 de julio
se va a decidir quiénes van a representarnos durante los próximos 4 años en Madrid, el lugar donde se decide en Congreso y Senado cuestiones que nos afectan en el día a día. Y tenemos la posibilidad de decidir que vayan personas, diputados y diputadas de partidos estatales que ya les conocemos, sufren lo que nosotros denominamos el síndrome de Iberia, es decir, cogen un avión aquí y dicen que van a defender a Canarias. 2 horas y media más tarde, cuando aterrizan en Madrid, solo defienden lo que les establece sus partidos y alguien sentado en un despacho a más de 2.000 kilómetros. Algunos de ellos no hablarán ni una sola vez durante 4 años. Nosotros, Nueva Canarias, somos la garantía de que no nos van a callar la boca ni un solo día durante los 4 años defendiendo esta tierra, pero también la democracia, y que el sentido de nuestro voto solo atenderá a lo que nos diga la gente que aquí vive. El único voto doblemente útil para defender Canarias, pero también para defender la democracia el 23 de julio, es votar a Nueva Canarias, Bloque Canarista. Bueno, pues Luis Campo, que es candidato por la provincia de Las Palmas, de Nueva Canarias, y que opta a convertirse en diputado en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas entrevistas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues con esta entrevista al señor Luis Campos vamos a dar por concluido por hoy este Telenoticias. Regresamos como siempre mañana, pero en nada, además se quedan con el tiempo de deportes con Daniel Álvarez. Adiós.